A continuación, hablaremos de los antagonistas CRTH2. El endotipo de asma mejor descrito es el asma alta de tipo 2, que se caracteriza por niveles aumentados de inflamación T2 y ocurre en aproximadamente el 50% de los pacientes con asma grave. Las células T helper 2 secretan citocinas interleucina 4, 5 y 3, que definen la inflamación T2. Junto con las células Th2, las células linfoides innatas de tipo 2 y LC2 también producen interleucina 5 y 13. Las actividades de interleucina 4 y 13 están vinculadas a través de un componente de receptor compartido y una vía de señalización y participan en la diferenciación de células Th2 y síntesis de IgE por células B. La interleucina 5 induce el crecimiento, supervivencia y activación de eosinófilos. La presencia de eosinófilos es importante para determinar los fenotipos del asma y es consecuencia de la inflamación T2. Los eosinófilos del esputo están más estrechamente relacionados con la inflamación de las vías respiratorias T2 en comparación con los eosinófilos sanguíneos. Las vías moleculares del asma de T2 bajo no están tan bien establecidas, pero las células T auxiliares 17 y neutrófilos pueden ser mediadores clave. Metabolismo de la prostaglandina D2. La prostaglandina D2 y su receptor, molécula homóloga del receptor quimioatrayente expresada en células Th2, CRTH2, desempeñan un papel importante en la inflamación T2. Las células Th2 estimulan el cambio de isotipo IgE en células B. Luego, la IgE unida a los mastocitos se une al antígeno, lo que lleva a la liberación de citocinas, leucotrienos y prostaglandina D2. La prostaglandina D2 se produce a partir del metabolismo secuencial del ácido araquidónico por la ciclooxigenasa seguida de la prostaglandina D2 sintasa. La prostaglandina D2 se libera principalmente de los mastocitos, pero las plaquetas, macrófagos alveolares, células Th2, células dendríticas y osteoblastos también pueden producir pequeñas cantidades de prostaglandina D2. Los efectos de esta están mediados por receptores acoplados a proteína G. Prostaglandina 2 activa dos receptores, el receptor de P y CRTH2. CRTH2 se expresa en células Th2, eosinófilos, basófilos y células ILC2. Aunque CRTH2 se une a prostaglandina D2 con aproximadamente la misma afinidad que el receptor de DP, muestra poca similitud con el receptor de DP y está más estrechamente relacionado con otros receptores de quimioatrayentes. La prostaglandina D2 puede funcionar como mediador proinflamatorio y antiinflamatorio, dependiendo de la afinidad del ligando, el perfil de expresión del receptor y el contexto celular en el que se expresa el receptor. La prostaglandina D2 es responsable de la inflamación alérgica, probablemente a través del receptor DP y el receptor CRTH2. El receptor de DP se expresa en las células epiteliales bronquiales y la unión de prostaglandina D2 derivada de mastocitos ADP en el epitelio estimula la producción y liberación de citocinas y quimiosinas que reclutan linfocitos Th2, lo que provoca inflamación de las vías respiratorias, obstrucción del flujo de aire e hiperactividad de las vías respiratorias. La prostaglandina D2 también media el reclutamiento de eosinófilos y basófilos a través del receptor CRTH2 e inhibe la apoptosis de eosinófilos a través del receptor DP. La prostaglandina D2 induce un cambio rápido en la morfología de los eosinófilos y un aumento de la quimiosinesis de eosinófilos. La activación de prostaglandina D2 de DP tiene un efecto opuesto sobre los basófilos, al inhibir la migración de basófilos y la degranulación mediada por IgE. La prostaglandina T2 también es un potente broncoconstrictor a través del receptor de tromboxano A2, TP, aunque la prostaglandina D2 tiene baja afinidad por el receptor de TP. Prostaglandina D2 y CRTH2 interaccionan y pueden estimular la migración de ILC2, que conduce a una inflamación en el pulmón.
Actividad del complejo prostaglandina D2, CRTH2 en el asma. Los niveles de prostaglandina D2 se han medido en pacientes con asma con resultados inconsistentes. En pacientes con asma leve se ha demostrado que los niveles de prostaglandina D2 en el lavado bronquioalveolar, BAL, aumentan y no son diferentes en comparación con los no asmáticos. Sin embargo, todos los estudios tuvieron un número reducido de pacientes. Los pacientes con asma grave tenían un aumento de la prostaglandina D2 en el líquido BAL en comparación con los pacientes con asma leve o moderada que recibieron corticosteroides inhalados. Este hallazgo se confirmó posteriormente en una expansión de esta cohorte de pacientes con asma. El fluido, la cantidad de prostaglandina D2 en el fluido se asoció inversamente con la función pulmonar y se correlacionó positivamente con peores síntomas y antecedentes de exacerbación reciente. Los niveles de prostaglandina D2 también aumentan en pacientes con asma después de la provocación con alergia. La expresión del receptor CRTH2 en las células T también es diferente en pacientes con asma en comparación con los controles sanos. Las células TSRTH2 positivas componían solo una pequeña población de células en el líquido BAL, pero hubo un porcentaje significativamente mayor en pacientes con asma en comparación con los controles. En otro estudio, los niveles de ARN mensajero de CRTH2 en BAL fueron más altos en pacientes con asma grave en comparación con pacientes con asma leve no tratados con corticosteroides inhalados y controles sanos. Los niveles más altos de prostaglandina D2 en el líquido BAL y el número de células CRTH2 positivas se asociaron con un control deficiente del asma, eosinofilia en sangre periférica y niveles altos de óxido nítrico exhalado. En general, estos estudios sugieren que el aumento de prostaglandina D2, los niveles y la expresión de CRTH2 se observan en pacientes con asma T2 más grave. Eh, Una descripción general de fevipiprant. Es un antagonista competitivo reversible, potente, altamente selectivo y oral de CRTH2. El fevipiprant se metaboliza a un metabolito de acilglucururo inactivo. La eliminación de fevipiprant se produce a través del metabolismo hepático y la excreción renal. Estudios clínicos de fevipiprant. Un estudio de fase 1 evaluó la farmacocinética y la seguridad de una variedad de dosis de fevipiprant administradas en dosis únicas y múltiples en 48 voluntarios sanos. Se observaron concentraciones máximas de fevipiprant de 1 a 3 horas después de la administración, con una vida media de aproximadamente 18 a 20 horas. Fevipiprant fue bien tolerado y los eventos adversos fueron similares entre fevipiprant y placebo. No hubo eventos adversos significativos o muerte, y los efectos secundarios más comunes fueron dolor de cabeza y congestión nasal. A continuación se presenta una tabla que resume los estudios de fase 2. En el primer estudio de fase 2, 170 pacientes con asma alérgica persistente de leve a moderada fueron aleatorizados para recibir fevipiprant 500 miligramos al día durante 28 días. 82 pacientes recibieron el tratamiento y 88 placebo. Se observó que no hubo diferencia en el resultado primario de la medida del volumen expiratorio forzado entre los grupos. En el subgrupo predefinido de pacientes con volumen forzado expiratorio por ciento predicho menor a 70%, hubo una mejora significativa del volumen expiratorio forzado mínimo, así como el cuestionario de control de asma ACQ7 en pacientes tratados con fevipiprant en comparación con el placebo. En pacientes con IgE sérica alta y eosinófilos en sangre mayor a 300 por microlitro y pacientes
con óxido nítrico exhalado, hubo una mejora significativa del volumen expiratorio forzado. En un estudio de fase 2 hecho por Gonem, se aleatorizaron a 61 pacientes con asma persistente de moderada a grave y eosinofilia en el esputo mayor o igual al 2% para recibir fevipiprant en dosis de 225 miligramos por vía oral 2 veces al día o placebo durante 12 semanas. La media geométrica del porcentaje de eosinófilos en el esputo disminuyó de 5 a 4 a 1 a 1 en el grupo de fevipiprant y de 4 a 6 a 3 a 9 en el grupo de placebo. Por lo tanto, el tratamiento con fevipiprant dio como resultado una disminución significativa 3.5 veces mayor de la eosinofilia en el esputo que el placebo. Además, el fevipiprant redujo el número de eosinófilos submucosos bronquiales en las muestras de biopsia bronquial en comparación con el placebo. Sin embargo, no hubo cambios en el recuento de eosinófilos en sangre. En cambio, en el control medio del asma medido por ACQ7 no fue diferente entre los grupos, excepto en el subgrupo de pacientes con asma no controlada al inicio del estudio. En un estudio de fase 2b elaborado por Bateman, se aleatorizaron a 1.058 pacientes adultos con asma alérgica que no estaba controlada con corticosteroides inhalados y se los cambió a fevipiprant una vez al día, 2 veces al día y también se le administró montelukast o placebo. Los pacientes se mantuvieron con budesonida 200 gramos durante el periodo de tratamiento de 12 semanas. Hubo una mejora en el volumen expiratorio forzado antes de la dosis tanto con fevipiprant como con montelukast en comparación con el placebo. No hubo evidencia de una mayor eficacia en ningún subgrupo predefinido, incluido el recuento de eosinófilos en sangre, el volumen expiratorio forzado previsto o las puntuaciones ACQ iniciales. Fevipiprant no mejoró el control de los síntomas. Se concluye que en todos los estudios de fase 2, fevipiprant tuvo una seguridad y tolerabilidad aceptables. La eficacia variable de fevipiprant en estos estudios probablemente se relacionó con las diferencias en las poblaciones de pacientes en términos de gravedad del asma, control del asma y presencia de eosinofilia. Todavía no se identificaba una población diana óptima para fevipiprant, pero se asumía que podría estar destinado para pacientes con asma eosinofílica grave. Los resultados del estudio de fase 3 fueron publicados el 16 de diciembre del 2019. La farmacéutica Novartis anunció que los resultados de sus estudios fundamentales globales de fase 3, Luster 1 y 2, exploraron tanto la eficacia y seguridad del antagonista del receptor de prostaglandina D2 oral que estaba en investigación. Los análisis agrupados de los ensayos Luster no cumplieron el umbral clínicamente relevante para la reducción de la tasa de exacerbación de moderada a grave en comparación con el placebo durante un periodo de tratamiento de 52 semanas para cualquiera de las dosis, 150 miligramos o 450 miligramos. Los estudios incluyeron a pacientes que tenían asma moderada a grave, inadecuadamente controlada, a pesar de haber recibido corticosteroides inhalados de dosis media a alta y al menos un controlador adicional. La totalidad de estos estudios no apoyaron a un mayor desarrollo de fevipiprant en el asma. Novartis exclamó que si bien los estudios de Luster con fevipiprant son decepcionantes, contribuyen significativamente a la comprensión de la vía de la prostaglandina D2 en el asma.